En la hora de la verdad, a través de Radio Red de RCN y con el patrocinio del Banco Popular, llega el editorial de Fernando Londoño. El ejercicio de la tarea del periodista tiene muchos riesgos. Y uno de ellos es el riesgo de estar incurriendo en lo que llama el vulgo desde hace siglos, en una posición de perogrullo, es decir, en proponer verdades demasiado evidentes. Corremos ese riesgo. Nos atenemos a la posibilidad de que muchos de nuestros oyentes digan que el editorialista anda trastornado porque está hablando de cosas tan imposibles que carecen de todo sentido. Corremos ese riesgo. Lo corremos con plena conciencia de que nos parece absolutamente inaudito lo que se estaría tramando en Colombia si es que fuera verdad lo que vamos a decir. Creemos que no. Creemos que eso es un imposible. Ya lo dijimos. Pero ese imposible va cogiendo ciertos perfiles que nos preocupan sobremanera y por eso hacemos este editorial. El fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, que tendrá tan ingrato recuerdo para los colombianos durante mucho tiempo, se presentó ante la Corte Constitucional a sostener una tesis que nos pareció tan peregrina y tan absurda que no valdría la pena comentarla, sino para efectos de poner de presente cuán descarriado anda este pobre personaje. Y porque ese pobre personaje fue nada menos que fiscal general de la Nación. Pero ahora resulta que la Corte Constitucional recibió la demanda de Montealegre, y no solamente la recibió, sino que incurrió ya en un atropello a la razón y en un atropello a la Constitución y a las leyes de la República que nos parecen inauditas. Expliquémonos. Montealegre lo que está pidiendo es que se blinden los acuerdos de La Habana, de manera que se diga que el papel que firmen finalmente entre Timochenko y Juanpa, o entre Timochenko y Humberto de la Calle, que para el efecto es lo mismo, tiene valor supraconstitucional y se aplicará de manera tal que ni el pueblo colombiano, convertido en una Asamblea Nacional Constituyente en constituyente primario, tenga poder para desatar lo convenido en La Habana. Nada menos que eso pretende Montealegre. Uno diría, este hombre se enloqueció. Esto es un despropósito. ¿Cómo se puede pensar que un acuerdo de esa naturaleza tenga valor de ley por encima de la ley, tenga valor constitucional y esté por encima de la Constitución? A Montealegre no le queda lejos nada en materia de posiciones harto peregrinas y harto folclóricas. Pero la Corte Constitucional admitió la demanda, la ha debido rechazar in limine, diciendo esto carece de todo sentido, no tenemos para qué tratar este tema. Admitió la demanda y no solamente eso, sino que ya violó la Constitución y las leyes de la República, diciendo que se reciben opiniones sobre el particular, se abre una especie de audiencia pública ante el pueblo colombiano entero, incluyendo entre el pueblo colombiano a las FARC. Y expresamente dice que las FARC se deben pronunciar sobre esta posición de Montealegre. Era lo que faltaba. Ni siquiera a las FARC se le había ocurrido semejante cosa. Las FARC habían llegado a proponer una Asamblea Nacional Constituyente que tomara el material que va a salir de La Habana para convertirlo en normas constitucionales o en normas legales en el país. Hasta allá habían llegado. Lo de Montealegre los desborda. Pero ahora, encantados, dirán que el acuerdo que ellos celebren con el gobierno nacional debe quedar blindado y está por encima de la Constitución, y nadie, ni el Congreso de la República, ni el pueblo convertido en Asamblea Nacional Constituyente, tienen derecho a modificar lo que ellos propongan en el papel que van a firmar con Juanpa o con Humberto de la Calle.
Ya pues la Corte Constitucional dio un paso. El doctor Palacio, que se enloqueció como magistrado de la Corte Constitucional, habiendo sido hombre tan sensato y tan objetivo cuando era simplemente juez de la República y abogado en ejercicio, ahora ha resuelto convocar a las FARC para que las FARC opinen, tal vez olvidando que hay unos señores de las FARC a quienes el presidente Santos les ha dado un estatuto especial para que discutan los temas de un supuesto acuerdo de paz, pero que las FARC siguen siendo una organización terrorista, que está por fuera de la ley. ¿Qué es esto de convocarla para que opine ante la Corte Constitucional de Colombia? Bueno, pero ahí vamos. ¿Será posible? Tenemos que admitir que en Colombia cualquier cosa es posible. Lo admitimos con dolor, lo admitimos con una enorme preocupación. El presidente Juan Manuel Santos, que es un farsante, está en medio de esta farsa, está diciendo que insiste en el plebiscito como fórmula para refrendar los acuerdos de La Habana. ¿Será que por allá en el fondo dice así quedo yo bien y puedo presentarme inocente ante los colombianos a decir yo estaba proponiendo un plebiscito, pero qué voy a hacer si la Corte Constitucional, que tiene la decisión, el poder de tomar decisiones de esta naturaleza, me dice que no solamente no es necesario, sino que sería indebido un plebiscito, porque el plebiscito no puede decir nada en contra de lo que yo convenga con Timochenko en La Habana? Y entonces se lava las manos y entonces dice, ¿qué le vamos a hacer? Yo quería un plebiscito y la Corte Constitucional me dice que no es necesario el plebiscito, y no solo eso, sino que en el plebiscito no se podría contradecir lo que acordemos en La Habana entre Timochenko y yo. De manera, pues, que la cosa está clara. Sería convertir a un asesino, a un criminal, a un hombre que tiene condenas ejecutoriadas, es así, en doble instancia, por más de 100 de años de prisión por sus crímenes, por sus asesinatos, por sus secuestros, por los actos terroristas que ha cometido y que sigue cometiendo en este momento, lo tendríamos convertido en un superlegislador, en un hombre que en asocio con Juan Manuel Santos es capaz de dictar una proposición jurídica que esté por encima de las normas constitucionales de la República y que tengan el valor de un tratado internacional. Esto es como para locos, sí señores, es como para locos, lo admitimos, pero hay que estar preparados. En Colombia las cosas peores son posibles y como diría William Shakespeare, cuyo 4º centenario de su muerte estamos recordando, temer lo peor con frecuencia lo evita. Anticipémonos a esa posibilidad inaudita, folclórica, estúpida, de que los acuerdos de La Habana tengan valor de tratado internacional como lo quiere Eduardo Montealegre y como tal vez lo quieran algunos magistrados de la Corte Constitucional, que se pueden convertir en mayoría y declarar que el acuerdo final que salga de La Habana queda blindado con respecto inclusive a la voluntad del pueblo colombiano constituido en Asamblea Nacional Constituyente como constituyente primario. Así pues, que presentamos esta realidad ante los colombianos, con el riesgo que estamos corriendo de que nos digan que estamos perdiendo el tiempo y que estamos asumiendo posibilidades que no existen y que nos estamos madrugando frente a una circunstancia que nunca podrá tener lugar en Colombia. Con todos esos riesgos, les decimos, si a Montealegre se le ocurrió, ¿por qué no se le ocurre a la mayoría de la Corte Constitucional? ¿Y por qué no nos condena a un abismo? ¿Y por qué no nos somete a un golpe de Estado tan grave como el más grave que se haya producido en la historia de cualquier país latinoamericano? Ese es el riesgo que tomamos y esa es la advertencia que hacemos. Ojo, colombianos, que esto es posible. No se necesitan sino 5 magistrados de la Corte Constitucional que sean tan locos como el exfiscal Eduardo Montealegre.